Muy buenas tardes. Hoy los invito a dialogar sobre la Edad Media. Es un proceso histórico que ocurrió antes de la caída del Imperio Romano, para algunos historiadores desde eh, el 330, con el traslado de la capital de Roma a Constantinopla, hasta la caída de Constantinopla en 1453, para algunos historiadores hasta el 12 de octubre de 1492, con el descubrimiento de América. Hay mucha controversia sobre este periodo histórico. Algunos dicen que fue un periodo oscuro, otros dicen de gran crecimiento cultural y espiritual y arquitectónico y social. Obvio, fue una época en que predominó el pensamiento religioso, tanto de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, como el del Islam. La confrontación entre estas dos visiones de religión y sociedad llevarían a las cruzadas en la parte final de la Edad Media. Entonces vamos a hablar sobre esto. Gracias. Características de la Edad Media. Periodo de tiempo entre 476 a 1492 después de Cristo. Formación de reinos germánicos y eslavos de corte cristiano. El Imperio Romano Oriental, llamado Bizantino, mantuvo el derecho romano y su estructura político-administrativa. Ese fue el bastión, el guardián de la antigua civilización romana frente a los ataques de mongoles, árabes, turcos y otros pueblos que querían invadir nuevamente Europa. Carlomagno creó el feudalismo como un modelo de producción y división social que descentralizó el poder central. Este modelo duró 1000 años, inclusive hasta 1917 en Rusia. Fue eliminado por la Revolución de Octubre. Los árabes crearon una rica civilización en Oriente Próximo. Esta es una imagen de la sociedad medieval. Aparecen unos soldados asediando un castillo en una de las innumerables guerras en Francia, Alemania, España, Inglaterra, etc. La estructura de la sociedad. Tenemos al rey, que era el primero de los nobles y el alto clero, es decir, arzobispos, obispos, cardenales y el mismo papa, los caballeros y los párrocos, los soldados de base y los siervos que sostenían la pirámide social. Era una sociedad muy jerarquizada, es decir, un siervo o un campesino no podía aspirar a ser un noble, un alto clérigo o un caballero. La iglesia y la cultura medieval. El clero ejerció el control político y moral, decidía los reinos y cargos nobiliarios y eclesiásticos por encima de las monarquías. La fe estaba por encima de la razón. Fue una época de intolerancia religiosa, es decir, se interpretó a Platón, a Aristóteles, a Sócrates y a los grandes filósofos griegos a la religión. Se cristianizaron muchos de sus principios, sobre todo Santo Tomás de Aquino, un gran maestro de la iglesia, Alberto Magno. Crearon universidades y centros educativos bajo el modelo escolástico. Es decir, la educación moderna surgió en la antigua Edad Media. El modelo escolástico, el modelo de escuela. Fue preeminencia religiosa y política y filosófica del clero. La primera universidad fue fundada en Bolonia, en Italia. Ahí se expandieron por Colonia, en España, en Francia, en Inglaterra, como la Universidad de Oxford. La Catedral Medieval de Notre Dame es una de las grandes obras de la arquitectura medieval. El feudalismo, sistema de gobierno impuesto por los reyes europeos de origen franco, perduró por 1000 años. ¿Sí? Un monarca designaba una familia noble para administrar una hacienda o feudo. Los nobles eran autonómicos y poseían un cuerpo de caballeros para sus servicios. Estos juraban el vasallaje, es decir, le rendían homenaje al señor feudal y ese mismo señor feudal le rendía homenaje al rey de su país. Los siervos de la greva eran hombres libres al servicio del noble, pero sujetos a la tierra, es decir, los campesinos no podían desplazarse de su sitio, vivían allí, y si digamos se vendía o se cedía el terreno a otro señor feudal,
ellos quedaban sujetos a ello. Un feudo francés del siglo XII, XI o XII. Aquí se ven los campesinos trabajando, se ve el castillo señor feudal, el puente, el río y las zonas de cultivo del feudo. Las cruzadas. En el 1095 el Papa Urbano II convocó al concilio de Clermont, Francia, para combatir a los infieles islámicos que ocupaban Palestina, es decir, Jerusalén y los sitios donde vivió Jesucristo. Se llevaron a cabo 8 cruzadas entre 1095 y 1270. Los nobles europeos, como clérigos militares, como los llamados templarios, enfrentaron a los musulmanes. En el año 1099, Godofredo de Bouillon tomó Jerusalén. Durante 100 años tuvieron el control de la ciudad, pero Saladino, un sultán egipcio, recuperó la ciudad para los islámicos. Después de muchos siglos de confrontación y guerra, hubo cierta tolerancia religiosa, cierto acuerdo entre los nobles cristianos y los nobles islámicos por el control de la ciudad y los sitios santos. Pero esas guerras permitieron reabrir la apertura del comercio de productos y de conocimientos entre Europa y África y Asia Occidental, que abriría nuevas rutas hacia la China de la India. Ahí hablaríamos después del famoso Marco Polo, un comerciante veneciano que iría a un viaje cultural, histórico y comercial a China. Sería el primer europeo de China y llevaría muchos de sus inventos a Europa. Imágenes de unos caballeros cruzados en una guerra contra los árabes, fue ahí en el año 1200 después de Cristo. Conclusiones. La intolerancia religiosa y el dogmatismo fueron imperantes para cristianos islámicos en sus territorios. La sociedad era agraria y el modelo social y producción fue un feudalismo. El poder real era limitado, pues cada feudo era autónomo. No existían posibilidades de ascenso social. Las cruzadas reabrieron las fronteras y el comercio con Oriente. Las bibliografías que no hace falta.